Señor les bendiga. Vamos a dar la penúltima clase de nuestro estudio Panorama del Nuevo Testamento. Hoy vamos a estudiar la segunda epístola a los tesalonicenses y el tema de la clase de hoy es la consumación del reino. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu infinita misericordia para con nosotros, a no tener en cuenta nuestros pecados y no pagarnos conforme a lo que merecemos. Señor, si estamos aquí es por tu gracia, porque tu misericordia soberana nos ha alcanzado. Oh Padre, te rogamos que por el poder de tu Santo Espíritu que obra a través de tu palabra, ella pueda ser revelada a nuestras mentes y aplicada a nuestros corazones. Obra, Señor, en esta mañana, guíanos en el estudio de esta epístola y líbranos de todo horror, Padre. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que, por ejemplo, tuvo un buen día ayer porque Jesús regresó? Parece algo extraño, parece algo sin sentido, pero ese es el problema que estaba pasando en Tesalónica y ese es el motivo que provocó que Pablo escriba esta segunda carta. La semana pasada vieron con el pastor Derlis que el apóstol Pablo había fundado esta iglesia, pero que él se tuvo que ir abruptamente y rápidamente a causa de la persecución que se había levantado. En esa primera carta él escribió para abordar una confusión que había en la iglesia sobre algunas verdades básicas y específicamente sobre la muerte y la segunda venida de Cristo. Ahora ha pasado un tiempo y esta noble iglesia de Tesalónica, que si bien tuvo el privilegio de ser fundada por Pablo, Pablo no pudo quedarse mucho tiempo allí para poner un fundamento firme en cuanto a la doctrina, como lo hizo, por ejemplo, la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso él se quedó 3 años. En Tesalónica estuvo meses. Y a causa de la persecución que se desató, él rápidamente tuvo que salir de la ciudad. Entonces había algunas confusiones doctrinales que tenía esta iglesia. Sin embargo, esta iglesia era una iglesia fiel y que estaba perseverando en medio de la tribulación. Fíjense lo que dice en los versículos 4 y 5 de 2 Tesalonicenses del capítulo 1. Como Pablo habla muy bien de esta iglesia. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino, por el cual asimismo padecéis. Esta era una iglesia fiel, hermanos, que sufría, pero sin embargo perseveraba en medio del sufrimiento, en medio de la persecución. Sin embargo, teológicamente aún persistían las confusiones y seguían no entendiendo bien la naturaleza, el tiempo y el propósito de la segunda venida de Cristo. Dijimos que ellos pensaban que Jesús ya vino, ya está todo consumado, ya dejemos de trabajar. Incluso dijeron, Jesús ya vino, ya todas las bendiciones son nuestras, esto ya se terminó. Eso era lo que estaba pasando en Tesalónica. Pero por más que es muy difícil de encajar con nuestra situación actual, cuando empezamos a descubrir por qué era un problema eso, vamos a ver ciertas similitudes con el tiempo en que vivimos hoy, o cómo podemos aplicar lo que ellos estaban pasando y no caer en el mismo error, para no terminar en las mismas malas implicaciones prácticas. Pablo entonces escribe por esta razón a Tesalónica para ayudarles a abordar este problema
y animarlos a seguir perseverando en la fe. El bosquejo de esta epístola es bastante sencilla. Los dos primeros versículos del primer capítulo son simplemente una introducción. Luego, hasta el verso 12 del capítulo 1, Pablo recurre a dar acción de gracias y consuelo para esta iglesia. Veamos lo que dice el verso 11 del capítulo 1. Justo antes de terminar esta primera sección. La primera sección va del verso 13 al 12 del capítulo 1, donde Pablo da gracias y anima a esta iglesia a perseverar. Dice el verso 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces el primer capítulo da gracias a Dios por esta iglesia y los anima, los exhorta, los consuela para que sigan perseverando en la fe a pesar de la situación adversa en la que se encuentran. En el capítulo 2 sí ya se pone mano a la obra Pablo teológicamente hablando. Ahí comienza a refutar las falsas creencias a las cuales ellos estaban aferrando en cuanto al día del Señor, en cuanto a la venida del Señor. Y el capítulo 3 comienza con una sección de transición en los 5 primeros versos, donde Pablo le pide a la iglesia que ore por él. Y luego en los versos 6 al 15 del capítulo 3, continúa dando instrucciones acerca del regreso de Cristo y abordando una consecuencia particular de la mala teología. Pero así como dijimos, esa mala teología, ese mal entendimiento de la doctrina, la venida de Cristo, llevaba a la iglesia a una mala praxis, a una mala práctica, a una consecuencia e implicación errónea en cuanto a la manera de vivir, que es, dejaron de trabajar. Por increíble que parezca, dejaron de trabajar. Los versos 16 y 18 del capítulo 3 cierran la carta al puro estilo de Pablo. Gracia y paz a vosotros sean dadas de nuestro Señor Jesucristo. Bien fiel al espíritu de Pablo. Vamos a comenzar entonces, hermanos, teniendo este bosquejo así bien sencillito. Introducción, los primeros 2 versículos, acción de gracia y palabras de aliento. Del verso 3 al 12, todo el capítulo 2 refuta las malas enseñanzas sobre la segunda venida de Cristo. El capítulo 3, los primeros 2 versículos pide oración y luego vuelve al mismo tema para cerrar finalmente la carta. Ese es el bosquejo de la segunda epístola. Ahora, ¿cuál era el problema de los tesalonicenses? ¿Cuál era el problema, hermanos? Estaban ociosos. Dejaron de trabajar. Ese es el problema que se podía ver. O sea, la gente miraba y había muchos hermanos que dejaron de trabajar. Segunda Tesalonicenses 3, 6 al 12 dice, vamos a leer, hermanos, capítulo 3, versos 6 al 12. Ahí nos explica básicamente cuál es el problema en esta iglesia. Dice Pablo, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos de algunos de entre vosotros porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajen sosegadamente, coman su propio pan. Que trabajando sosegadamente coman su propio pan.
Fíjense, hermanos, cómo una exhortación tan sencilla puede enseñarnos tanto. ¿Qué es lo que Pablo dice? Pablo se pone a él como ejemplo y dice, imítenme a mí, vean cómo yo pago mi comida. Eso es lo que está diciendo Pablo, no como el pan de balde, sino yo pago mi comida, yo trabajo, yo me preocupo para no ser una carga en la iglesia, para no ser gravoso a vosotros, por eso trabajo, para mi sustento. Y esto le debe servir de ejemplo a ustedes. Una exhortación bien sencilla. Hasta mirando así parece que no tiene ningún sentido. No podemos sacar nada de lo que Pablo está diciendo. Sin embargo, con esa simple exhortación, ellos iban a resolver su problema, imitando a Pablo. Las acciones insignificantes de Pablo tenían un tremendo significado para la causa, para el problema más bien de la iglesia de Tesalónica, que era la ociosidad. Ahora, ¿por qué estaban ociosos? Dijimos al comienzo, porque habían creído que Cristo ya había regresado. Esa era la razón. Vamos a leer en el capítulo 2 los 3 primeros versos. Ahí Pablo nos dice la causa del por qué estaban ociosos. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido del que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Como dijimos, parece extraño. ¿Por qué dejar de trabajar si Jesús regresa mañana? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que un pueblo que está siendo perseguido, que está sufriendo, una iglesia, piense que Jesús ya ha regresado? ¿Cómo entró eso en la iglesia? ¿Cómo ustedes creen, hermanos, que eso entró en la iglesia? Sí, significa que algunas personas estaban enseñando eso. Había una enseñanza que le decía a ellos que Jesús ya vino, que el día del Señor ya estaba, ya se había presentado. ¿Verdad? Claro. Claro, por alguien que dice el Espíritu dice, ¿verdad? Los profetas, los falsos profetas. A eso se refiere. O sea, eran los medios de ese tiempo. Porque en ese tiempo aún la revelación de la Escritura no estaba cerrada. Entonces de repente había personas que tenían todavía el don de profecía, ¿verdad? Para traer la revelación divina. Entonces Pablo le dice que no, que el día del Señor no llegó. No importa porque en medio le llega a ustedes esa enseñanza. El día del Señor no ha llegado. Entonces la razón por la cual ellos creían es porque le estaban enseñando eso. Esa era la razón. Había personas que interpretaban esa persecución como la gran tribulación que habla la Biblia. ¿Verdad? Como que se ha desatado ese último momento en la historia en donde la iglesia iba a ser perseguida. Esa es la interpretación que estaban haciendo. Interpretando lo que estaba pasando y aplicando a sus vidas de manera errónea. Interpretando y aplicando de manera errónea. Recuerden que la enseñanza de Pablo dice que antes de la segunda venida se va a desatar una persecución. ¿Verdad? Como una persecución a la iglesia. Se va a intensificar la persecución a la iglesia. Acá vemos que las personas utilizaban esto para no trabajar.
¿verdad? Y ahí vemos una mezcla también de la naturaleza caída. ¿Cómo funciona la naturaleza caída? La naturaleza caída se aferra también o intenta a veces acomodar las enseñanzas para satisfacer sus deseos pecaminosos. Esa es la razón por la cual muchos se dejan engañar, hermanos. Y aplicando algo a nuestro contexto más real, ¿por qué creen que hay tantas personas en las iglesias que predican el Evangelio de la prosperidad? Porque ellos quieren acomodarse también a sus deseos pecaminosos, de la codicia. Lo mismo estaba pasando, es el mismo actuar del pecado. Nuestro corazón nos engaña y hace que nosotros nos dejemos engañar porque nos gusta lo que estamos escuchando. ¿Se entiende? Y la naturaleza caída, uno de sus problemas es la pereza. ¿Quién no lucha con la pereza? Todos luchamos con la pereza de una u otra manera. Absolutamente todo. Entonces, era dulce al oído. Dejen de trabajar porque Cristo ya vino. Amén, decían los hermanos. Gloria a Dios. Y dejaban de trabajar porque Cristo ya había venido. De esa manera, hermanos, nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina para que nosotros también seamos engañados. Es una mezcla de confusión teológica y de deseos pecaminosos. ¿Cuál era la solución que propone Pablo? Bien sencilla es la solución de Pablo. El conocimiento de la verdad y la obediencia a la verdad. Esa es la solución. Pablo enseña correctamente lo que está pasando y le da la implicación de qué manera ellos tenían que obedecer a esa enseñanza. Él enseña la verdad acerca del regreso de Cristo y eso está en los 2 primeros capítulos. ¿Cuál es la verdad? Que Cristo aún no vino. Eso es lo que Pablo básicamente les dice. Y le dice que no se dejen engañar. Acabamos de leer. Había alguien que estaba engañando a la iglesia y ellos se dejaban engañar, dejándose vencer por la tentación también de la pereza. Ahora, Pablo quiere aclarar ciertas cosas sobre la venida de Cristo. Y el primer punto es que todos sabemos, ¿verdad? Jesús dijo también, enseñando acerca de su venida, que todo ojo lo verá. ¿Qué quiere decir eso? Que la segunda venida de Cristo no va a estar oculta, sino que va a ser evidente a todo el mundo. Todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Eso es lo que Pablo dice en Tesalonicenses. Así que no se dejen engañar. Cuando Cristo vuelva, todo el mundo se va a dar cuenta. Va a ser evidente, no va a ser un secreto de Estado, sino que todo el mundo va a ver, no habrá confusión, será la cosa más obvia de toda la historia de la humanidad. Por tanto, no se dejen de engañar. Segundo, segunda enseñanza que Pablo les dice, aparte de que iba a ser obvia, que se iba a levantar una persecución que iba a estar dirigida por el hombre de pecado. Esa es la segunda enseñanza referente a la segunda venida de Cristo. O sea, iba a haber una persecución mucho mayor que iba a estar dirigida por el hombre de pecado. Ahora, ¿quién es el hombre del pecado? Y no nos dice mucho, solamente nos dice que era un hombre del pecado que se iba a sentar y a proclamar Dios y que se iba a oponer a todo lo que se llame Dios. ¿Verdad? Da algunas características en el libro, pero no nos dice quién es, sino simplemente nos da algunas características. Y la tercera enseñanza referente a la segunda venida es que los cristianos ya saben que Cristo va a derrotar a este hombre de pecado que se va a levantar y que va a juzgar a todos aquellos que persiguen a la iglesia, vindicando a su pueblo. Eso es todo lo que se anunció en el Antiguo Testamento. Todos los profetas anunciaron que en los últimos tiempos el pueblo de Dios iba a ser perseguido y que en el día del Señor Él iba a venir a juzgar a las naciones,
a destruir a los enemigos de su pueblo y a vindicar a su pueblo. O sea, Pablo está simplemente asociando la enseñanza veterotestamentaria de todo el Antiguo Testamento, de toda la historia, lo que siempre habló la ley, los salmos y los profetas, y le da esa enseñanza a la iglesia tesalónica. Cuando Cristo venga, todo el mal va a ser destruido, todos sus enemigos van a ser destruidos y el pueblo de Dios va a ser vindicado públicamente. Los tesalonicenses no debían de esperar el regreso de Cristo con ansiedad, sino con esperanza y seguridad. ¿Cuál es el propósito, hermano, entonces de estudiar escatología? Tener una esperanza firme y estar seguros de que nuestra victoria está asegurada. Tenemos una herencia en los cielos, incorruptible e inmarcesible, dice Pedro. Ese es el propósito de estudiar la doctrina de los últimos tiempos, del fin de los tiempos. Afirmarnos en esa esperanza, afirmarnos en esa seguridad de que nuestro destino ya está garantizado por Cristo. Entonces, en primer lugar, el regreso de Cristo va a ser evidente. No va a ser difícil discernir eso. Ya sea que interpretemos las palabras de Pablo aquí de manera literal o metafórica, ¿verdad? Eso no importa. Pablo deja en claro, hermanos, que su regreso va a ser obvio. Y la enseñanza del Nuevo Testamento deja en claro eso. Todo ojo lo verá. O sea, ¿cuántas músicas ya cantamos esa frase? Todo ojo lo verá. Por tanto, el día del Señor no estaba ocurriendo en ese tiempo. En segundo punto, la iglesia de Cristo iba a ser perseguida antes del día del Señor. Iba a ser perseguida por el liderazgo del hombre del pecado. Dijimos que no sabemos quién es este hombre. Simplemente Pablo nos dice cosas como en el capítulo 2, verso 3, nos habla de que este hombre de pecado es también el hijo de perdición. ¿Y qué es lo que Pablo nos está diciendo cuando dice que es el hijo de perdición? ¿Qué a usted le dice esa frase, hijo de perdición? Que ya está condenado. Eso es lo que Pablo le quiere decir. Ya fue juzgado por Dios. Aunque él se va a levantar y va a dirigir una persecución a la iglesia, él ya está juzgado por Dios. Ya está juzgado por Dios y cuando Cristo se revele lo va a derrotar, lo va a destruir y a todos sus aliados y va a vindicar a su pueblo. En el versículo 4 del capítulo 2 dice, nos da la característica. Dijimos que justamente Pablo nos da características, pero no sabemos quién es, pero podemos leer un poco de sus características. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que nos dice del hombre del pecado. También nos dice que va a engañar a muchas personas. En los versos 9 y 10 del capítulo 2 dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Hermano, ¿se da cuenta qué tan importante que prestemos atención a las enseñanzas de la Escritura? Ustedes saben que hay muchísimos que se llaman cristianos y que creen que porque hay un milagro ya es divino. El simple hecho de que ocurra algo sobrenatural, ellos ya lo adjudican al Espíritu Santo o a Dios. Pero la Biblia nos dice que el hombre de pecado va a tener poder para hacer todo tipo de señales y de milagros. La presencia de milagros o de señales o los prodigios no garantiza que vengan de Dios. En nuestro tiempo no lo hace. Dios va a permitir que en el final de los tiempos el hijo de perdición, el hombre de pecado, el que es levantado por obra de Satanás, haga muchísimos prodigios, muchísimas señales, muchísimos milagros.
La presencia de milagro, entonces, hermanos, no es garantía de que sea una obra de Dios. Cristo va a derrotar a este hombre del pecado en su segunda venida. Pablo da 3 características básicas del día del Señor. Va a ser totalmente visible, le va a preceder una persecución liderada por el hombre del pecado a la iglesia, y Cristo lo va a derrotar a este hombre del pecado cuando Él venga. Entonces, esas son las observaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder discernir si es o no es el día del Señor. Si la venida de Cristo es secreta, no coincide con lo que describe Pablo. Tiene que ser obvia para todos. ¿Recuerdan? Cristo no advirtió de esto. Él dijo, no crean cuando le digo el Cristo está allá o el Cristo apareció aquí. Porque todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Dijimos que este hombre de pecado, así como dijo Beto, ya estaba condenado. El hijo de perdición significa que está condenado, ya está vencido. La victoria, Cristo venció en la cruz, hermanos. Consumado es, Él ya ha vencido. Simplemente esa victoria se está llevando a la realidad en el tiempo a través de la iglesia. Pero Él ya despojó al hombre fuerte y le quitó todas sus pertenencias. Los hijos del reino. Cristo ya ha vencido. Somos más que vencedores, también dice Pablo en la epístola de los Romanos. La enseñanza, dijimos que es para esperanza y no para ansiedad. Para nuestra esperanza y seguridad en el futuro. El segundo tema, de manera general, que Pablo enfrenta, que Pablo propone para refutar esta mentira, es obedecer a la verdad. O sea, no basta solamente con conocer la verdad. Una vez que conocemos la verdad, tenemos que obedecerla. Pablo ahora pone en manos de los tesalonicenses este conocimiento y los llama a ser obedientes a la verdad. ¿Y cuál es el llamado práctico en este caso particular, hermanos? ¿Cuál es el llamado práctico? ¿Cuál era el problema que dijimos? Habían dejado de trabajar. Y el llamado es que trabajen. Ese es el llamado. Ese es el llamado, que trabajen. Que trabajen. Parece increíble, ¿verdad? Hasta nos causa así una risa. O sea, ¿cómo pasamos de algo así tan glorioso, escatológico, la consumación de los siglos, a una simple exhortación o mandamiento de trabajar? O sea, ¿cómo conciliamos eso? ¿Cómo conectamos? Pero está conectado. Fíjense en el verso 6 del capítulo 3. Vamos a leer. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Y luego, en el verso 12 del capítulo 3 dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajen sosegadamente, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Cuál era el mandamiento? Regresen a su vida, regresen al trabajo. Ellos estaban bien, ellos eran personas nobles, trabajaban cada uno en su oficio. De repente entró esta enseñanza y ellos dejaron de trabajar, porque pensaron que el día del Señor había llegado. Y Pablo lo que le dice es, vuelvan otra vez como estaban antes. Vuelvan otra vez a sus vidas, vuelvan a trabajar. El día del Señor no llegó.
Cuando llegue va a ser totalmente visible para todos. Cuando llegue se va a levantar una persecución liderada por el hombre de pecado. Pero no se preocupen porque Cristo lo va a vencer inmediatamente. El día del Señor todavía no está. Vuelvan a su vida, vuelvan a trabajar. Eso es lo que le está diciendo. En los versos 13 y 15 del capítulo 3 dice: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengas por enemigo, sino amonestadle como hermano. Es un asunto serio, no es opcional. Pablo debe de ordenar de nuevo a la iglesia de Tesalónica. Ellos estaban ociosos porque pensaban que el fin había llegado y Cristo todavía no había vuelto, Él no había regresado. Y lo que deben hacer es simple: regresar a su vida normal, regresar al trabajo. ¿Cómo que vivían desordenadamente? Justamente, ¿qué pasó con ellos? Ellos dejaron de trabajar, pero se iban y se recostaban por los hermanos que tenían dinero. ¿Entendés? Y eran una carga para la iglesia. Por eso, fíjense el ejemplo que le puso Pablo. ¿Se acuerdan cómo yo era? Yo trabajaba con mis manos para poder comer y comprarme la comida y no ser una carga a vosotros, le dice. Bueno, imítenme a mí. Entonces había un desorden porque los hermanos dejaron de trabajar y aquellos que no tenían posibilidad de seguir sustentándose, se iban y vivían de los demás. Literalmente le vivían a sus hermanos. Eso es lo que estaba pasando. ¿Verdad? Y eso ya estaba siendo un problema. Entonces Pablo le escribe por eso. Ese era el problema que estaba pasando. O sea, desordenadamente aquí no era que había un pecado así de inmoralidad o una rebeldía abierta, sino simplemente dejaron de trabajar. Inclusive eran hermanos, porque Pablo dice que eran hermanos, simplemente que le disciplinan nomás a aquellos que no siguen esta amonestación de Pablo de volver a trabajar, porque Cristo no había venido. Ese era el punto, hermanos. Ese era el problema. Bueno, ¿cómo cayeron en este problema, en este error? Ya habíamos dicho, ¿verdad? A través de una mala enseñanza. Ellos pensaron que el Señor ya había regresado. Ahora, ya dijimos también antes que no solamente un mal entendimiento, sino que también nuestra naturaleza caída juega un papel cuando somos engañados, hermanos. ¿Verdad? La inclinación pecaminosa aquí en Tesalónica es la pereza y la ociosidad, que es pecado. Proverbios, hermanos, da muchísima amonestación en contra de la pereza y el estar ocioso. ¿Verdad? Inclusive Dios nos anima a contemplar la naturaleza para no ser perezosos. ¿Verdad? Mirad a las hormigas, el versículo de Proverbios. Entonces hay una mezcla, no es simplemente que aquellos que son engañados, ay pobrecitos, ellos no tienen la culpa, toda la culpa de los falsos maestros. No, el que escucha también es culpable, porque en el fondo por sus deseos pecaminosos es que se deja engañar. ¿O por qué piensan ustedes que, por ejemplo, esas personas que se van a pactar con Dios lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Porque tienen deseos piadosos? No, porque son codiciosos y quieren una mansión y quieren un jet y quieren un BM del año. ¿Verdad? Codicia, la codicia es lo que les lleva a engañar. El amor al dinero es el principio de todos los males. El dinero no tiene nada de malo. Dios te puede dar y te puede prosperar para comprarte un BM trabajando ordenadamente. ¿Verdad? Pero las personas por su codicia son engañados, mezclados con la pereza también. Porque ellos quieren tener un BM del año pero sin trabajar. Muchos quieren que le llueva del cielo. Y inclusive decreto que los cielos se abran y que mi cuenta bancaria ahora rebose de bendiciones. Y declaran y decretan y zapatean y atan y desatan y nambré. Hacen de todo, ¿verdad? Es simplemente sus deseos pecaminosos, hermanos, que los llevan a ser engañados.
mezclado con una mala enseñanza. Mezclado con una mala enseñanza. Ahora, hablando del entendimiento teológico, ¿qué es lo que malinterpretaron exactamente los tesalonicenses? Su relación con Dios. Ellos malinterpretaron su relación con Dios, por ejemplo, en el presente. Fíjense que Pablo le dice en el versículo 3 que Dios los va a afirmar y los va a guardar de todo mal. Dios está con ellos, Él los fortalece y Él los protege. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo ahí a los tesalonicenses? Le está diciendo que ellos tienen una relación con Dios, que Dios está con ellos, que Dios los va a afirmar, que Dios los va a guardar de todo mal. Pablo usa un lenguaje sencillo, un lenguaje explícito. Ellos conocen a Dios. Dios les ha dado vida eterna. Ellos son creyentes, hermanos. Hasta estos que estaban andando desordenadamente son creyentes, en su mayoría. Simplemente están interpretando mal su relación con Dios por haber interpretado mal la doctrina del día del Señor. ¿Cómo sabemos que hay una relación? Pablo le habla también del amor de Dios. De muchas maneras. Le dice, por ejemplo, amados por el Señor, en el verso 13 del capítulo 2. Si son amados del Señor, quiere decir que tienen una relación con Dios, que Dios les ama. Pablo está hablando de modo indicativo. Pablo está hablando de una realidad. Ellos son amados por el Señor. Hay una relación. Dios les ama. Dios les cuida y Dios les afirma en la verdad. En el verso 16 del capítulo 2 también nos habla de una relación con Dios. En el presente dice, Dios nuestro Padre, el cual nos amó. Fíjense, hermanos, cómo por la observación podemos llegar a diferentes deducciones. Observando estos pasajes en donde Pablo habla del amor de Dios, podemos llegar a la conclusión de que ellos tenían una relación con Dios en el presente. Y eso era lo que ellos estaban malinterpretando. Esta relación con Dios en el presente podemos ver de tres maneras en toda la epístola. Podemos ver en la manera en que Pablo agradece a Dios, en la manera en que Pablo hace peticiones a Dios y en la manera en que Pablo pide a los tesalonicenses que oren por él. Pablo, por ejemplo, agradece a Dios por la fe, por la esperanza y por el amor de los tesalonicenses. En el verso 3 del capítulo 1 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Más tarde también Pablo en el capítulo 2, versos 13 y 14 escribe, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo es muy específico de cómo Dios ha amado a los cristianos. Él mostró su amor en la elección, Él mostró su amor en el llamado, en la salvación, en la santificación y en la glorificación. De todas estas maneras, Pablo muestra su amor para con los tesalonicenses y nos dice de que hay una relación de ellos con Dios en el presente. Eso es lo que Pablo está afirmando, hermanos. Pablo le está diciendo, ustedes tienen una relación con Dios. Y en esto tienen que pensar. Estas son las verdades que Pablo va desarrollando en la epístola.
Segundo, Pablo pide que bendiga las vidas de los tesalonicenses, le pide a Dios. En el verso 2 del capítulo 1 dice: gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor, de Jesucristo. Y al final de la carta también da el mismo saludo. Ahora, gracia y paz no son simples oraciones de deseos, sino que tienen significado teológico, hermanos. Dios va a continuar manteniendo a los tesalonicenses en su favor inmerecido y los va a seguir manteniendo en un estado de reconciliación con Él. Esas son las implicaciones teológicas de esos saludos, de los deseos expresados en esos saludos. Dios te va a seguir manteniendo en un favor inmerecido por gracia. Dios te va a seguir manteniendo en un estado de paz con Él, en un estado de reconciliación con Él. Esas son las implicaciones. Muchas veces nosotros perdemos el sentido de las palabras y comenzamos a usarlas mecánicamente. Pero Pablo no lo hacía con ese sentido. Tenía una implicación teológica, tenía una implicación práctica. Estar en el favor inmerecido de Dios y estar en paz con Dios por medio de la fe. Otra de las peticiones que hace Pablo a Dios es que ora por la dirección de Dios para amar y perseverar. Fíjense en el verso 5 del capítulo 3. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Por qué cosas son las que nosotros tenemos que orar, hermanos? Debemos tener un entendimiento correcto de nuestra relación con Dios en el presente. Nosotros necesitamos que Dios nos guíe en el amor a Él y en la perseverancia de nuestra fe. Esos son dos temas centrales de la oración de todo creyente. Amar más a Dios y seguir perseverando en la fe. Y eso es lo que Pablo pide a Dios por los tesalonicenses. Que ellos sigan creciendo en el amor de Dios y que ellos sigan perseverando por su gracia. Por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y ahora, recordemos cuál era la situación de Tesalónica. ¿Cuál era la situación de Tesalónica? Ociosos, pero ellos estaban ociosos en una situación de persecución. Esa es la situación particular. O sea, los otros hermanos no solamente tenían que preocuparse de la persecución, sino de los otros ociosos que querían vivirle. Esa era la situación compleja que estaban viviendo. O sea, aparte de los ociosos, estaban también la persecución de fuera. Tesalónica era una iglesia que estaba siendo perseguida. Pablo entonces ora por la dirección del amor de Dios y que sigan perseverando en medio de la tribulación de afuera y de dentro por los ociosos. Esa es la oración de Pablo. Ahora Pablo también ora por fortaleza. Le pide al Señor en los versos 16 y 17 del capítulo 2. Dice: y el mismo Jesucristo, el Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación, y luego dice el 17, os confirme en toda buena palabra y obra. Pablo le está pidiendo para que les dé fortaleza para resistir a todo lo que ellos estaban viviendo. Pablo también ora por el éxito de los santos. Vamos a leer los versos 11 y 12 del capítulo 1. Dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el éxito entonces, hermanos? ¿Cuál es el éxito de la iglesia? ¿Cuál es el éxito del creyente?
que el Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y que nosotros seamos glorificados en Él. Que Él sea nuestra gloria y que su gloria se vea en nosotros. Ese es el éxito del cristiano. A eso es lo que debemos de apuntar. De esas cosas deben de estar llenas nuestras oraciones. Cuando nosotros vemos a Pablo orar, no debemos de conectar de nuestra vida, hermanos, sus oraciones. Debemos de imitar cómo él oraba y por qué él oraba, de qué manera y los motivos por los cuales él oraba. Fíjense, hermanos, si nosotros oramos por esto todos los días, porque nuestro amor crezca y sea dirigido, alimentado por Dios. Que oremos como Pablo para perseverar en la fe. Que oremos para que seamos fortalecidos por Dios en obras y en palabras. Que oremos para que seamos cristianos exitosos en el sentido de glorificar a Cristo en nuestra vida y que nosotros seamos glorificados en Él. Pablo nos está enseñando a orar. Nos está dando motivos para orar. Motivos por los cuales debemos de orar. Y nos describe nuestra relación con Dios en el presente. De esa manera nosotros nos relacionamos con Dios. La iglesia tesalónica debía de mirar eso. ¿Cuál es su relación con Dios? ¿De qué manera se relacionaba con Dios en el presente? Y luego Pablo también habla de la relación con Dios en el futuro. Vamos a leer los versos 6 y 8 del capítulo 1. Vamos a leer muchos versos hoy, hermanos, para ver todo lo que estoy diciendo. Versos 6 al 8 del capítulo 1 dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué era importante, hermanos, esta doctrina? Aclarar esta doctrina. ¿Por simple curiosidad escatológica? No. Ellos estaban siendo perseguidos realmente. O sea, la persecución que estaba sufriendo era real. Ellos necesitaban tener una perspectiva correcta del día del Señor. ¿Por qué? Porque en el día del Señor los enemigos de la iglesia iban a ser castigados. Eso es lo que le dice Pablo. Cuando Cristo venga, esas personas que os atribulan ahora serán atribulados por Dios. Y ustedes van a encontrar reposo. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Fíjense que dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio. Entonces, ¿a quién va a castigar Dios cuando venga? Primeramente a los enemigos de su pueblo, según este texto, el verso 6. A los que atribulan a los creyentes. También va a castigar a todos los que no conocen a Dios. Por eso Pablo afirmaba que los tesalonicenses sí conocían a Dios y tenían una relación en el presente con Dios, y él oraba por esa relación en el presente. También va a castigar a todos aquellos que no obedecen el Evangelio. 3 características nos dan de aquellas personas que van a ser castigadas por Dios en el día del Señor. Los enemigos de su pueblo, los que atribulan al pueblo de Dios, Dios lo va a vengar. Aquellos que no obedecen el Evangelio y aquellos que no conocen a Dios. Estamos haciendo simples observaciones del texto, hermanos. Lo que el texto nos está diciendo. En el capítulo 2 también nos dice en el verso 12 que va a castigar a los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso también nos dice Dios. Y ese dejen en su mente porque va a ser muy importante para el sermón de hoy. Aquellos que se complacen en la injusticia, a eso va a castigar Dios cuando venga. ¿Cómo los va a castigar? Venganza. Cuesta esa palabra, ¿verdad? Venganza. La Biblia habla de venganza. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Hay una retribución que Dios va a dar conforme a las obras.
Ay, hermanos. En Romanos 2 hablamos de un tema muy sensible. Y dijimos que aunque nuestra salvación es por fe, en aquel día nuestras obras también van a vindicar nuestra verdadera fe. O sea que el pueblo de Dios se va a caracterizar por una manera de vivir que evidencia que su fe es verdadera. En Mateo 25, por ejemplo, habla de eso. Cómo las personas sabían quiénes eran de Cristo y quiénes no. Por sus obras. Somos salvos por fe. Pero nuestra fe se evidencia por nuestras obras. Esa es una verdad que nunca debemos de olvidar, hermanos. Nunca debes de estar tranquilo y pensar que eres cristiano si vives como un demonio. Así, voy a ser bien directo. Lo más sano que puedes hacer es dudar de tu salvación. Si practicas el pecado. No debes de tener una falsa seguridad, porque puede ser una presunción. La verdadera fe produce santidad. No se puede separar eso. Si vos estás justificado, vas a ser santificado. Es inseparable. Esas verdades son inseparables. Bueno, la otra forma de castigo es la condenación. Va a haber una retribución a venganza y va a haber una condenación eterna. Y fíjense que en el verso 6 del capítulo 1 dice, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y en el verso 9 del capítulo 1 habla de eterna perdición. No vamos a divagar con características del infierno, simplemente dice que es eterno y que es un castigo. Eso es lo que nos dice aquí el texto. Es eterno y es un castigo. Van a ser excluidos de la presencia de Dios y de su majestad. Segundo punto, referente al futuro. El primer punto es que los malos van a ser castigados. Y el segundo punto es que su pueblo va a ser reivindicado o vindicado o salvado. Cuando Cristo regrese, dice Pablo en el verso 10 del capítulo 1, dice, cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. Fíjense, hermano, ¿qué es lo que distingue a un creyente de un no creyente? La respuesta está en la palabra. La fe. Fíjense lo que dice aquí Pablo. Cuando venga aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que... Esa es la diferencia. La única diferencia entre aquellos que son castigados y no es que aquellos que no son castigados creyeron en el mensaje apostólico. O sea, la convicción, la fe, la confianza y la dependencia de Dios. Eso es lo que nos diferencia a los demás. Dijimos que la característica es una conducta moral. Pero no necesariamente alguien que tenga una conducta moral va a ser cristiano. Porque una persona que no es cristiano puede tener una cierta conducta moral. Eso no es lo que hace la diferencia en el día del juicio. En el día del juicio lo que va a hacer la diferencia es aquellos que creyeron en el Evangelio. Eso es lo único que va a hacer la diferencia. No tu desempeño, no tu obediencia, esas cosas no te salvan, no te libran del castigo, simplemente son una evidencia de que creíste de verdad. Es el equilibrio, hermanos, que tenemos que tener siempre. Hay una línea muy delgada que lleva a la confusión a muchas personas. Tus obras no te salvan. Tu fe es lo que te salva y te libra del juicio. Ahora, tu fe viene acompañada con obras. Se va a ver de manera horizontal, no va a ser una fe muerta como la de los demonios, como dice Santiago. Sino muéstrame tu fe por tus obras. Nosotros como seres humanos, ¿cómo podemos ver la fe de alguien? Por su manera de comportarse, por cómo honra al Señor con sus palabras, con sus obras. Es sencillo eso. Es sencillo. Nuestra única esperanza en ese día del juicio, hermanos,
Nuestra única esperanza es nuestra confianza en el Señor Jesucristo. En su vida perfecta, en nuestro lugar, como nuestro representante, como nuestro Adán, nuestro segundo Adán, nuestra cabeza federal, nuestro mediador del pacto. Él obedeció en nuestro lugar, Él hizo lo que ninguno de nosotros podemos hacer. Y Él también pagó una deuda que nosotros no podíamos pagar, a ser castigado, al recibir la venganza de Dios a causa de nuestros pecados en la cruz. La ira de Dios, la retribución de Dios por nuestro pecado, la recibió Cristo. Y esa es nuestra única esperanza en el día del juicio. Si tú piensas que el día del juicio vos vas a ser salvo porque te portás bien, eso es un error. Eso es un error y es peligroso. Porque ya vimos que todo error doctrinal lleva a un error en la práctica. De alguna u otra manera. En aquel día solamente vas a ser salvo por Cristo y por tu fe en Él. Eso es lo único que va a librar que la ira de Dios se derrame sobre tu alma. Lo único, hermano, y esa es pregunta de examen en el cielo. ¿Por qué pensás que tenés que entrar aquí? Porque creo con toda mi fuerza que el Señor Jesucristo obedeció en mi lugar y murió en mi lugar. Esa es la única respuesta válida. No hay otra respuesta. No hay otra respuesta. ¿Qué tenemos que esperar todavía nosotros los cristianos? ¿Qué va a lograr Cristo con su regreso? Tres cosas, básicamente. Primero, la reunión de su pueblo. Cristo va a reunir a todo su pueblo, va a apartar las ovejas de los cabritos, va a reunir, el pueblo de Dios va a ser juntado de todos los rincones del mundo. Esas son las figuras que utiliza la Biblia. Dios va a tener por dignos a los cristianos de entrar en su reino, aquel reino que su Padre preparó desde antes de la fundación del mundo. Solamente sus hijos van a entrar en ese reino. ¿Y cuál es el otro consuelo, hermanos? El beneficio que tenemos cuando Cristo venga. Nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Juan nos dice que se secará toda la lágrima, que no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más muerte. Todo lo malo será erradicado de la creación. Y eso también es una esperanza para nosotros, hermanos. El sufrimiento, de alguna u otra manera, debe de hacernos anhelar el cielo. Debe de hacernos anhelar la segunda venida, porque nosotros sabemos que cuando Cristo venga se termina el sufrimiento. Que el sufrimiento no va a ser parte de los nuevos cielos y nueva tierra. Entonces es un beneficio que todo cristiano debe de anhelar y debe de esperar. La iglesia y el Espíritu, dice Juan cuando termina Apocalipsis, dice: ven, Señor Jesús. Anhela su venida. El cristiano anhela su venida. Debemos de entender entonces nuestra relación con Dios, en el presente y en el futuro. ¿Qué podemos aprender más de los tesalonicenses? ¿Qué podemos aprender, hermanos? Quizás es medio extraño para nosotros encontrar a alguien que diga: ya estamos en el día del Señor, ¿verdad? A lo mejor encontramos a alguno que otro perdido por ahí que crea en esa necedad, pero no es muy común. ¿Qué es lo que generalmente es más común para nosotros hoy? Totalmente lo opuesto. Hoy nosotros como cristianos nos vemos más atentados, gracias al confort y a la comodidad que gozamos en Occidente específicamente, en no tener presente la venida del Señor. Vivimos como si fuera que Cristo nunca va a venir. Y seamos sinceros, hermanos, en esta semana, ¿qué día te levantaste y pensaste en la venida de Cristo o meditaste en su venida? ¿Verdad que tengo razón? El problema de hoy es totalmente lo opuesto. Olvidamos que Cristo va a venir. Y si ustedes leen el Nuevo Testamento van a ver que había
un fervor por la venida de Cristo. Inclusive los saludos de Pablo era: el Señor viene, el Señor viene, Maranata, Cristo viene. Y así era un saludo de los cristianos. O sea, ellos anhelaban su venida. Pablo inclusive dice que el verdadero cristiano debe anhelar su venida y que en esa esperanza se santifica. También nos dice Juan. Entonces el problema de hoy es totalmente lo contrario. Nosotros olvidamos que Cristo va a volver, y eso tiene el mismo final, por así decirlo. Nos volvemos ociosos en los asuntos espirituales. Quizás estamos afanados en nuestro trabajo secular o en nuestros compromisos terrenales. ¿Por qué? Porque olvidamos que Cristo va a venir y nuestra visión se vuelve corta. Y nos enfocamos solamente en asuntos terrenales. Y todas nuestras fuerzas, todos nuestros anhelos, todo nuestro tiempo, todos nuestros recursos lo invertimos en asuntos terrenales y descuidamos totalmente las cosas espirituales. Nos volvemos perezosos, hermanos, y ociosos en cuanto a los asuntos espirituales. Ese es el problema de hoy, y vemos que hay cierta similitud. ¿Verdad, hermanos? Hay algo de similitud con lo que sufrían los tesalonicenses. El confort y la comodidad en la que vivimos nos hace olvidar de que Cristo va a venir. Debemos de ser diligentes en los asuntos espirituales. Debemos ser diligentes en los asuntos de la iglesia. La iglesia tiene un papel central en la venida del reino. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Mi participación en ella es fundamental. En cuanto a mí mismo, son las cosas en las que yo debo de estar ocupado. Debo de estar involucrado, como decía Jesucristo, cuando era niño y cuando su madre y su padre le preguntó qué estaba haciendo en el templo. ¿Recuerdan que Jesús le preguntó? Estoy en los asuntos de mi Padre. ¿Cuánto tiempo deja para los asuntos de tu Padre? ¿Cuánto dedicas a los asuntos del reino? A las cosas espirituales. Nos comportamos, hermanos, como si fuera que el Señor nunca va a regresar, y eso es pecado. Y eso nos lleva a una mala práctica. Porque un entendimiento correcto de la doctrina apostólica es meditar y pensar constantemente en su venida. Esa es una característica del cristiano. No hacerlo nos lleva a un error práctico. ¿Cuál es el error práctico? Que nos volvemos ociosos y perezosos espirituales. Y está a la vista eso. Está a la vista, y que el Espíritu Santo nos confronte a cada uno y nos exhorte a cada uno de nosotros y nos lleve de ahora en más a pensar más en la venida de Cristo. Yo le puedo asegurar que si ustedes tienen presente la venida de Cristo, la pereza y la ociosidad espiritual va a menguar, porque su mente va a estar capturada por ese momento glorioso. Ahora, para terminar, vamos a hacer un pequeño resumen. Debemos de trabajar. Esa es la primera aplicación de Tesalonicenses. El que no trabaja, que no coma. Ahora, no solamente debemos trabajar secularmente, sino que también debemos trabajar espiritualmente para los asuntos del reino. También debemos de vivir sabiamente. ¿Verdad, hermanos? Tenemos que aprender a discernir los tiempos. Tenemos que aprender a pensar bíblicamente. Recién la exhortación fue: el no meditar en la segunda venida de Cristo nos lleva a una ociosidad, a ser perezosos espiritualmente. No estábamos pensando
bíblicamente y nos está llevando a un error en la práctica, a un descuido en la práctica. Debemos de pensar bíblicamente, debemos de ordenar nuestros pensamientos, debemos llevar nuestra mente sujeta a la obediencia de Cristo. Ese es el consejo paulino y eso es lo que tenemos que hacer. Solamente debemos trabajar secular y espiritualmente para el reino, sino que debemos de aprender a vivir sabiamente, ordenando nuestros pensamientos. Y el tercer punto de aplicación a rescatar es que debemos de vivir esperando esa segunda venida. Debemos de pasar más tiempo meditando en ese momento glorioso. Debemos de anhelar verdaderamente su venida. ¿Anhelas la venida de Cristo? Sé sincero contigo mismo. En esta mañana, ¿hay un deseo ferviente en tu corazón porque Cristo vuelva? Eso va a denotar tu estado espiritual. Porque cuando un cristiano está teniendo una relación ferviente con el Señor, va a anhelar su venida. El que no anhele su venida, te está diciendo algo. Que algo no está bien en tu relación con Dios. Que no estás viendo bien tu relación en el presente con Dios. Algo que Pablo nos lleva a corregir. Que no está entendiendo tu relación con Dios en el futuro. Debemos de meditar más en su venida. Como cristianos ya no vivimos para el cumplimiento de nuestros deseos aquí y ahora. Vivimos trabajando y trabajando honorablemente. Nos dedicamos a cuidar a los demás en la iglesia, en los asuntos del reino, inclusive a un costo personal. Esta vida, hermanos, ya no tiene que soportar el peso de todas nuestras esperanzas, deseos y expectativas. No pongamos nuestra esperanza y todos nuestros deseos aquí. Seamos equilibrados, sí. No dejemos de trabajar. Trabajemos para vivir. Pero también trabajemos para el reino. Y entendamos que lo terrenal es temporal. Y comparado con las cosas espirituales, comparado con el reino que se avecina, que viene con la venida del Señor Jesucristo, es nada. Esta vida es nada. Esa es la amonestación de hoy, hermanos. Pensemos más en su venida, meditemos en su venida y despojémonos de toda pereza y ociosidad, tanto terrenal como espiritual. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos un panorama de esta gloriosa epístola, la segunda a los tesalonicenses. Y rogamos que nos libre, Señor, de toda pereza. A veces pensamos que no somos perezosos porque estamos llenos de actividades, pero muchas veces son simples excusas para no hacer lo que verdaderamente importa. Señor, ordena nuestros pensamientos, ordena nuestras prioridades. Ayúdanos a meditar más en tu venida y poder vivir conforme a esa verdad, a no descuidar los asuntos del reino, a no descuidar a tu pueblo que es la iglesia, a nuestros hermanos. Oh Señor, que tu palabra pueda ser aplicada en cada uno de nuestros corazones para llevarnos a la obediencia de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor te pido, Padre. Amén.